La mujer que Dios rescató del borde de la muerte. El sonido del viento golpeaba las ventanas rotas del viejo apartamento donde Mariana solía vivir. Aquel lugar, que antes estaba lleno de risas y olor a café recién hecho, ahora era solo un recuerdo borroso en su mente. Hace 3 años, todo cambió. Lo que empezó como una pequeña distracción para aliviar la ansiedad se convirtió en una cadena invisible que la arrastró al abismo. Las drogas se apoderaron de su cuerpo, de sus pensamientos y lentamente de todo lo que amaba. Gabriel, su esposo, intentó sostenerla. Oró, lloró, suplicó. Pero las promesas rotas se acumularon como fragmentos de vidrio. Hasta que una noche, después de un nuevo episodio de violencia y desesperación, él la miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Mariana, no puedo más, no así». Y ella, consumida por el orgullo y el dolor, tomó sus cosas y se fue sin mirar atrás. Desde entonces, el tiempo dejó de tener sentido. Los días se confundían con las noches. Y el espejo dejó de reflejar a la mujer que fue. Su hijo, Samuel, había sido llevado por los abuelos. Su hogar, destruido. Su corazón, vacío. Solo quedaba el eco del pasado, resonando en su mente como una oración olvidada. En el silencio de la calle, mientras buscaba un rincón para dormir, escuchó a lo lejos una melodía conocida. Era un coro, una voz que decía: «Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». Mariana cerró los ojos. Una lágrima cayó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto. Miedo, pero también una chispa de esperanza. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, golpeando los techos oxidados y las calles llenas de barro. Mariana caminaba sin rumbo, cubierta por una chaqueta vieja que había encontrado en un contenedor. Cada paso era una mezcla de cansancio y derrota. Su cuerpo temblaba, no sabía si por el frío o por la abstinencia. En una esquina, un grupo de hombres compartía una botella. Ella los observó desde lejos. Podría acercarse, pedir un trago, olvidar un poco. Pero esa voz interior, la misma que había escuchado la noche anterior, volvió a resonar, suave pero firme. No más. Mariana se detuvo, con los ojos cerrados. «¿Quién eres?», susurró entre dientes. «¿Por qué no me dejas en paz?». Pero no hubo respuesta, solo el murmullo de la lluvia y el eco de su propia culpa. Los recuerdos la golpearon de repente. El cumpleaños de Samuel, su risa, el abrazo cálido de Gabriel, la Biblia abierta sobre la mesa, y después el caos, las discusiones, los gritos, la noche en que su hijo la vio caer inconsciente. «¡Basta!», gritó al vacío, cubriéndose los oídos. «¡Déjenme en paz!». Corrió tropezando hasta caer de rodillas bajo un puente. Allí, rodeada de basura y sombras, soltó un llanto que parecía no tener fin. Durante minutos, horas quizá, dejó que todo saliera: el dolor, la rabia, el miedo. Cuando el silencio volvió, solo se oía el goteo constante del agua. Mariana levantó la mirada hacia el cielo gris y dijo en voz baja: «Si existes, si realmente estás ahí, no me dejes morir así». Fue entonces cuando escuchó algo distinto. No una voz externa, sino una paz que descendió como un suspiro sobre su pecho. Un calor leve, casi imperceptible, que contrastaba con la noche helada. Mariana no entendía lo que pasaba, pero supo, sin saber por qué, que no estaba sola. Y aunque seguía en la calle, empapada y temblando, sintió, por primera vez en años, que alguien la escuchaba. El amanecer llegó lento, cubriendo la ciudad con un resplandor pálido. Mariana despertó bajo el puente, con el cuerpo entumecido y la mente confusa. La lluvia había cesado, pero el aire olía a humedad y desesperanza. Se incorporó con dificultad, apoyándose en la pared. Sentía hambre, sed y una tristeza tan profunda que casi la inmovilizaba. Caminó hasta una esquina donde un grupo de voluntarios repartía pan y café. Sus manos temblaban mientras recibía un vaso caliente. Una mujer la miró con dulzura y le dijo: «Dios te bendiga, hija».
Mariana no respondió, pero aquellas palabras la atravesaron como una flecha invisible. Horas después, deambulando por las calles, algo llamó su atención, una música suave que provenía de una pequeña plaza. Era un grupo de personas reunidas en círculo, con guitarras y Biblias abiertas. Cantaban con los ojos cerrados, levantando las manos al cielo. Mariana se quedó observando desde lejos. Quiso marcharse, pero una voz interior, esa misma paz que había sentido bajo el puente, la empujó a quedarse. Entre los rostros vio a un hombre de pie, sosteniendo una Biblia gastada entre las manos. Su corazón dio un salto. Era Gabriel. El tiempo pareció detenerse. Su cabello estaba más corto, su rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de amor y fe. Mariana dio un paso atrás, avergonzada, con el impulso de huir, pero él la había visto. Gabriel dejó la Biblia sobre una banca y caminó lentamente hacia ella. No dijo nada al principio, solo la miró con lágrimas contenidas. Cuando estuvo frente a ella, extendió la mano y susurró: «Te he estado buscando todos estos años, pero más que yo, fue Dios quien nunca dejó de buscarte». Mariana comenzó a llorar, sus piernas temblaron y cayó de rodillas en medio de la plaza. La gente siguió cantando, y Gabriel se arrodilló junto a ella, sosteniéndola entre sus brazos. «Ya no tienes que huir», le dijo, «solo déjate amar». Y en ese instante, la luz del sol rompió entre las nubes, bañando a ambos en un brillo dorado. Mariana cerró los ojos. Por primera vez sintió que el cielo la había encontrado. El sol seguía bañando la plaza, como si el cielo mismo hubiese decidido detenerse para presenciar aquel momento. Mariana, aún de rodillas, sollozaba con la cabeza apoyada en el pecho de Gabriel. Él no la soltaba, sus manos temblaban, pero su mirada estaba firme, serena, llena de esa fe que no se quiebra ni con los años ni con la distancia. «Mariana», dijo él suavemente, «no estás sola. Yo oré cada día por ti. Cuando todos te dieron por perdida, supe que Dios aún tenía un propósito para tu vida». Ella levantó el rostro, con los ojos enrojecidos. «Yo no merezco nada, Gabriel. Lo destruí todo. Te lastimé. Perdí a nuestro hijo. ¿Cómo podría Dios perdonarme?» Gabriel tomó su mano, la colocó sobre la Biblia abierta y respondió con voz temblorosa: «Porque su amor no depende de lo que hiciste, sino de lo que Él puede hacer contigo ahora». Aquellas palabras rompieron algo dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que no necesitaba huir ni esconder su vergüenza. Cerró los ojos y, con voz entrecortada, dijo: «Jesús, si realmente me escuchas, si aún puedo empezar de nuevo, aquí estoy. Lléname, cámbiame». Un silencio profundo llenó el aire. Y entonces, como una corriente invisible, una paz inmensa descendió sobre ella. No era una emoción pasajera, sino algo real, tangible. Su cuerpo seguía débil, pero su espíritu se encendía con una luz que no conocía. Gabriel sonrió entre lágrimas. «Ese es el comienzo», dijo. «El milagro no termina aquí». Los miembros del grupo se acercaron. Algunos pusieron sus manos sobre ella, orando con ternura. Las voces se elevaron, formando un coro de fe que parecía tocar el cielo. Mariana lloró, pero ya no de tristeza. Era un llanto de alivio, de entrega. Cuando abrió los ojos, el mundo parecía distinto. Las sombras seguían allí, pero la luz había encontrado un lugar en su corazón. Y en ese instante comprendió que su pasado no la definía más. Lo que importaba era la decisión que acababa de tomar, y el Dios que había respondido. Han pasado algunos meses desde aquella mañana en la plaza. El camino no ha sido fácil. Las noches de ansiedad, los recuerdos dolorosos y las tentaciones regresaron más de una vez, pero cada vez que el miedo intentaba dominarla, Mariana recordaba la promesa que hizo arrodillada en el suelo: «Aquí estoy, cámbiame». Con la ayuda de Gabriel y del grupo de la iglesia, ingresó en un centro de rehabilitación.
Allí, entre oraciones y silencios, aprendió a mirar dentro de sí sin odio ni vergüenza. Redescubrió el valor de la paciencia, el poder de la palabra y, sobre todo, la ternura del perdón. Un día, mientras limpiaba una pequeña capilla del lugar, encontró una Biblia vieja en el altar. Al abrirla, sus ojos se detuvieron en un versículo subrayado. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Mariana sonrió. Por primera vez, esas palabras no le parecieron promesas ajenas, sino un reflejo de su propia vida. Semanas después, al salir del centro, Gabriel la esperaba en la puerta con un ramo de flores silvestres. No dijo nada, solo la abrazó largo, como si el tiempo se detuviera. En ese abrazo, los dos entendieron que el perdón no era olvidar, sino elegir amar otra vez. Esa tarde, fueron juntos a visitar a Samuel. El niño corrió hacia ella con los brazos abiertos, y Mariana cayó de rodillas, llorando y riendo al mismo tiempo. «¡Mamá volvió!», susurró él. Y en esa frase, sencilla y pura, sintió que el cielo entero la envolvía. Los meses siguientes fueron un renacer constante. Mariana empezó a compartir su testimonio en iglesias y centros de ayuda, contando cómo Dios la había sacado del abismo. Su voz, antes quebrada, ahora era firme. Su mirada, antes vacía, brillaba con una luz nueva. Al final de cada testimonio, repetía siempre las mismas palabras. No importa cuán profundo hayas caído, si aún respiras, Dios no ha terminado contigo. Y cada vez que pronunciaba esa frase, recordaba aquella noche bajo el puente, donde la muerte la buscaba y la voz de Dios la llamó para vivir. Si usted está pasando por un momento difícil, lémbrese, ninguna dor es eterna cuando Dios está en el centro de su vida. No importa el cuán fundo você tenga caído, ainda há esperança. Ainda há novo começo. Confie, ore e mantenha-se firme na fé, porque Deus é especialista em transformar ruínas em testemunhos. Ele nunca abandona quem o busca de coração sincero. Salmo 34:18. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido.